Buenos días, profesor y compañeros. Soy Alejandro Llanos y vengo a presentar al grupo de Incoterms en contabilidad. Los integrantes son Alejandro Llanos, Diego Bustos, Maximiliano León, Diego Martínez, Jeremías Lielaf y Tomás Araya. ¿Qué son los Incoterms? El término Incoterms fue creado por la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936. Proviene del International Commercial Terms, que en español sería términos de comercio internacional. Como nos indica el nombre, son los términos y requisitos de una operación compra-venta internacional y son los encargados de estipular en dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes. Estos términos no son siempre los mismos, ya que cada 10 años sufren actualizaciones para poder dejar atrás términos que no se usan porque tienen condiciones poco adaptadas al mercado actual. Cambios en los Incoterms 2020. El Incoterm Delivered at Terminal se sustituye por Delivered at Place Unloaded, el cual las responsabilidades y obligaciones son las mismas, pero la nueva determinación permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar sin la necesidad que sea específicamente en un terminal. También se fijan nuevas condiciones a la hora de contratar un seguro para los Incoterm CIF y CIP. En el Incoterm FCA que se realice con transporte marítimo, ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que admita el BL, Bill of Lading, con la anotación on board para el vendedor. Algunos de los aspectos actualizados también en la aplicación de los Incoterm 2020 fueron: para considerar válido el BL House, tiene que indicarse en el documento que está regido por las normativas UCP 600. Siempre se debe indicar en el contrato de venta los Incoterms utilizados, ya que al no ser especificados el año del Incoterm podría aplicarse los del 2010 o incluso los del 2000. Los Incoterms se dividen en 4 grupos: el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. El grupo E entrega la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, ya que solo tendrá que empaquetar, embalar y esperar a que la parte compradora vaya a retirarla, la cual desde ese punto corren por cuenta del comprador todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional. En el Incoterms EXW, el vendedor le entrega la mercancía al comprador dentro de su propia fábrica, por lo que solo se preocupará del embalaje. El comprador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Grupo F. La entrega es indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista es contratado y elegido por la parte compradora. Por tanto, el vendedor se hace cargo del pago del medio de transporte principal. Buenos días, profesor. Soy Tomás Araya y hoy vengo a hablar sobre el Incoterm FOB y FAS. El Incoterm FOB libre a bordo. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte, así como el despacho de exportación y gastos en origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de exportación, entrega en destino y del seguro en caso de que haya contratado. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía está a bordo. El Incoterm FOB solo se utiliza en el transporte marítimo y no se debe utilizar si la mercancía va en contenedores, ya que el FOB solo sirve, la mercancía toca directamente el suelo del buque. El Incoterm FAS. Libre al costado del buque. El vendedor, como su propio nombre lo indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. El comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega el destino, incluido el despacho de importación y el seguro. FCA Free Carrier. Libre transportista. El vendedor se encargará del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor, circunstancia en la que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el coste de la carga. El comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro en el caso de contratarlo, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte.
Grupo C. Entrega indirecta. En los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que pueden tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. CIP, Carriage and Insurance Paid. Transporte y seguro pagado hasta. El vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido. Es decir, los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro, que en ocasiones es obligatorio. El comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación y la entrega en el destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. Novedad: hay una modificación en las coberturas del seguro, que además de ser obligatorio, tiene que contener las mismas coberturas que las establecidas por la cláusula A de la Institut Cargo Clause. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. El CIF, coste, seguro y flete. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino al igual que el CFR. Además, el CIF requiere de un seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía esté a bordo del buque. El comprador asume los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. El término CPT, transporte pagado hasta. En el término CPT, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago del transporte principal y normalmente los gastos de destino, como por ejemplo transporte interior. El comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al riesgo, pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El Incoterm CPT sirve para todos los medios de transporte. CFR, coste, seguro y flete. El vendedor se encarga de todos los costos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque no es obligatorio. Solo se utiliza en el transporte marítimo. Grupo D. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costes y riesgos del traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que ha llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte del comprador. DPU. Delivered at place only added. O entregado en lugar descargado. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación. Novedad: si ya conoces la versión antigua de estos términos, los Incoterms 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplían las alternativas de entrega. Antes con el DAT la entrega tenía que llevarse a cabo en la terminal y ahora con DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes, sin que tenga que ser la terminal. El término DAP, entregado en un punto. El término DAP, el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior. En caso de que se contrate un seguro, que no es obligatorio, sería el vendedor quien asume los gastos. El comprador, por tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. El Incoterm DPA se puede utilizar con todos los medios de transporte. DPU. Delivered at place only added.
o entregado en lugar descargado. El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación. Novedad: si ya conoces la versión antigua de estos términos, los Incoterms 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplían las alternativas de entrega. Antes con el DAT la entrega tenía que llevarse a cabo en la terminal y ahora con DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes, sin que tenga que ser la terminal. Consejos para usar los Incoterms de forma adecuada. Acordar el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. Asegurarse de que el término usado es apto para el medio elegido. Confirmar que las dos partes entiendan las obligaciones indicadas en el contrato de compra-venta internacional. Indicar sin errores el tipo acordado en la factura comercial del envío. Comprobar periódicamente los términos utilizados y revisar sus derechos y obligaciones en el caso de que sea necesario. En conclusión, con nuestro grupo hemos determinado que los Incoterms son algo importante a la hora de querer vender y exportar un producto internacionalmente, y para aprovecharlos hay que conocer cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos.